Estamos hoy día con el Padre Carlos Roseli Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima, escritor de Los Ratitos, conferencista, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex director del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo y amigo nuestro. Hoy vamos a hablar sobre la obra de misericordia espiritual, rogar a Dios por los vivos y por los muertos. Padre, ¿en qué consiste la obra de misericordia espiritual, rogar a Dios por los vivos y por los muertos? En pocas palabras, significa que debemos orar siempre. Esto nos lleva, por tanto, a hablar de la oración. La oración es una conversación con Dios. Dice San Juan Damasceno que la oración es elevar el alma a Dios para pedirle bienes convenientes. La oración, decía Santa Teresita del Niño Jesús, es un impulso del corazón, una mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento, tanto desde dentro de la alegría como desde dentro de la prueba. Es decir, que hay que orar siempre, cuando todo sale bien o cuando todo sale mal. Hay que orar sin interrupción. Todos los días hay que rezar y de esa manera estamos practicando esta obra de misericordia. Fíjate que es una de las obras de misericordia que podemos hacer todos los días. Hay una obra de misericordia que no podemos hacer todos los días. Por ejemplo, visitar a los presos. No se puede hacer todos los días. Pero orar, todos los días hay que orar. El día que no hemos orado, ese día lo hemos perdido. ¿Qué nos exige, qué nos obliga, qué nos compromete como católicos en el mundo de hoy esta obra de misericordia espiritual? Nos compromete a ser personas de oración. Muchas veces pensamos equivocadamente que los problemas que hay en el mundo, en la iglesia, los vamos a resolver nosotros con nuestras propias fuerzas. Eso es un gravísimo error. Eso se llama pelagianismo. La iglesia ha condenado el pelagianismo. ¿Y en qué consiste el pelagianismo? Había un monje llamado Pelagio del siglo V, inglés, que decía que uno con sus propias fuerzas puede ser santo. Uno con sus propias fuerzas puede alcanzar la salvación. San Agustín refutó a Pelagio. Necesitamos de Dios, necesitamos de la gracia de Dios, y eso significa necesitamos de la oración. San Agustín decía, Dios gobierna el mundo, la oración gobierna a Dios. Por lo tanto, hay que ser personas de oración. Todos los miembros de la iglesia necesitamos reservar unos minutos para la oración, cada uno en su situación concreta. Los laicos, que son la mayoría en la iglesia, tienen que reservar unos minutos para la oración. Yo recomiendo por lo menos 15 minutos para los laicos. Qué importante es estar conectados con Dios a través de la oración. ¿Cuáles son los pasos, los requisitos, los requerimientos para ser una persona de oración? ¿Cuál es la condición, el estado que se debe de tener? A ver, tu pregunta es muy interesante, estás inspirado. Lo primero es querer ser personas de oración. Por ahí hay que empezar. Hay que querer ser personas de oración. Y si nosotros queremos, lo vamos a hacer. Por eso hay que estar convencidos de la importancia de la oración. Hay que estar convencidos de la fuerza de la oración. Si yo estoy convencido que la oración es importante, que la oración da vida al alma, que la respiración es la respiración del alma, entonces yo voy a orar. Pero si no tomo importancia en la oración, no voy a orar. Por eso, ante tu pregunta, ¿qué es lo primero? Tomar conciencia de la importancia de la oración. Si nosotros no tomamos conciencia de que la oración es importante, no lo vamos a hacer, porque uno hace lo importante, lo que valora. Y por eso yo quisiera que
en este momento tan difícil de la pandemia, momento de cruz, debemos cerrar filas en torno a la oración. Vamos a salir adelante si oramos más. Cuando se ora, no perdemos la paz, no estamos desanimados. Y además, lo que humanamente parece imposible, con la oración hay otra lógica. Todos estamos preocupados porque las vacunas van a demorar. Pues si rezamos más y mejor, estoy seguro que pronto tendremos la vacuna. Pero hay que estar convencidos de que tenemos que orar. Y orar bien, por si acaso. Se tiene que rezar bien. ¿Por dónde se comienza la oración para rezar, para orar bien, para que la oración sea escuchada? ¿Cómo se ora? ¿Cómo se comunica uno con Dios de una manera eficaz? Te voy a contar una anécdota de la vida de San Bernardo. San Bernardo estaba orando en un templo, era monje, y vio cómo al lado de los monjes que estaban con él en oración había unos ángeles escribiendo. Y en esa visión que tiene San Bernardo, unos ángeles escribían con agua, otros ángeles escribían con tinta, otros ángeles escribían con plata y otros ángeles escribían con oro. Y San Bernardo tuvo la explicación de esa visión. Los ángeles que escribían con agua eran los ángeles custodios de los monjes que estaban rezando distraídos. Los ángeles que estaban escribiendo con tinta eran los ángeles custodios de los monjes que estaban rezando con atención. Los ángeles que estaban escribiendo con plata eran los ángeles custodios de los monjes que estaban rezando con fe. Y los ángeles que estaban escribiendo con oro eran los ángeles custodios de los monjes que estaban rezando con atención, con fe y con amor. Por tanto, ya te he respondido. ¿Cómo rezar? Con atención. Hay que meternos en la oración, meternos con todo nuestro ser, con fe, confiando en el Señor, confiando en su poder, su misericordia, y rezar con amor. Hay que ponerle mucho amor a la oración. Eso se llama ser piadosos, en definitiva. ¿Cuál es la oración más caracterizada, más emblemática, más simbólica, más famosa, más ranqueada del mundo católico Tú de lo puedes hoy? responder, Freddy. Tú lo puedes responder. ¿Cuál es la oración de los hijos de Dios? ¿Cuál es la oración que Jesús nos enseñó? El Padre Nuestro. Recemos bien el Padre Nuestro. Hay que rezar el Padre Nuestro saboreando cada palabra. Con la primera palabra Padre ya tenemos para meditar bastante. Con la segunda Nuestro tenemos para exigirnos bastante. Porque si yo digo Padre Nuestro, estoy diciendo que Dios Padre es Padre de todos nosotros que somos hermanos en Cristo. Por eso quien reza bien el Padre Nuestro no maltrata al que está a su lado. Porque cuando uno reza bien el Padre Nuestro toma conciencia que Dios es mi Padre, pero también es el Padre que está a mi lado. Por lo tanto, el que está a mi lado es mi hermano en Cristo. Y si es mi hermano en Cristo, tengo que tratarlo como un hermano. ¿Y qué hay con el Ave María, con el Dios te salve María? Hay bastante. Primero es Dios, por eso te he dicho el Padre Nuestro. Luego de Dios, ¿quién sigue? Nuestra Madre. Por eso, el Ave María es también una oración que nos tiene que llevar a darnos cuenta que la iglesia es una familia. Dios Padre es mi Padre, Jesucristo mi hermano, el Espíritu Santo nos une a todos en la caridad y María es mi Madre. Cada vez que yo rezo el Ave María, debo tomar conciencia que la Virgen es mi Madre que me cuida ahora y en la hora de mi muerte. Recemos bien el Ave María. El Ave María es como un bálsamo. Y si rezamos el rosario, mejor. Qué bonito es rezar el rosario. Y por eso yo te agradezco, porque la última vez que fui a tu casa con tu abuelita, rezamos el rosario. Y te felicito y no te estoy tirando flores. Se ha perdido esa costumbre. Recemos el rosario en familia. No pierdas esa costumbre, Freddy, que hay en tu casa, de rezar el rosario en familia. El rosario es arma poderosa. El diablo no quiere que recemos el rosario. Cada Ave María que nosotros rezamos es un latigazo al diablo. Las cuentas del rosario son armas de artillería y el diablo tiembla al escuchar el Ave María.
Y es verdad, las cuentas del rosario son armas de artillería y el diablo tiembla al escuchar el Ave María. En definitiva, quien deja la oración está a merced del maligno. Y si nosotros rezamos el rosario todos los días, vamos a estar metidos en el corazón de la Virgen, y estando metidos en el corazón de la Virgen, estamos metidos en el corazón de Cristo. Así que saquemos el propósito de rezarle a la Virgen, nuestra Madre, el rosario. Sí se puede. No es correcto decir no hay tiempo. Cuando hay amor, uno saca tiempo. ¿Qué tan poderosa es el arma del rosario? El rosario es arma poderosa porque la Virgen aplasta la cabeza de la serpiente infernal. Si tú lees la Biblia, Génesis 3:15, se anuncia que va a venir una mujer que aplastará la cabeza del maligno. Cuando estamos con María, aplastamos la cabeza del maligno. Y quisiera aclarar que no solamente se trata de rezar el rosario, sino de invitar a la Virgen María. La oración se tiene que manifestar en la vida. ¿Cómo sé yo que una persona está orando bien? Porque esa persona es caritativa, no habla mal de los demás, es amable, trata con cariño a los demás. No es fácil todo esto, por si acaso, ¿ah? Por eso, cuando uno reza bien, en la vida se manifiesta que estamos rezando bien. Cuando yo entré al seminario, me acuerdo mucho, todo sanazo, llegué con mi maleta, toqué el timbre, me hicieron pasar para darme mi habitación. Y en el segundo piso del seminario me encontré con un seminarista que ahora es sacerdote, ya un poco mayor, en el sentido de que estaba ya más avanzado. Me dio la mano, se presentó y me dijo algo que nunca se me ha olvidado: seminarista que no reza no persevera. Yo añadiría, sacerdote que no reza no persevera, laico que no reza no persevera en su vida cristiana. Necesitamos la oración, todos. ¿Qué testimonios se pueden encontrar en el arma del Santo Rosario? Muchos. Yo les invito a que lean esa carta apostólica, el Rosario de la Virgen María de San Juan Pablo II. Es una joya. Podemos citar a tantos santos que han hablado del rosario. El beato Bartolomé Longo, por ejemplo, decía que el rosario es alma poderosa, dulce cadena que nos une con el cielo. El mismo San Juan Pablo II creo que es un testimonio muy actual de lo que significa ser muy marianos y rezar correctamente el Santo Rosario. Todos los santos han sido muy marianos y todos los santos se han dado cuenta que en la medida que son muy marianos son mejores cristianos. Y el Santo Rosario nos ayuda a ser contemplativos en medio del mundo. Hay que tener los pies en la tierra porque no somos marcianos y hay que preocuparnos de las cosas que pasan en el mundo. El corazón en el sagrario, hay que ser eucarísticos, y en las manos el Santo Rosario. Fíjate, ha salido una poesía inspirado por Freddy. Los pies en la tierra, el corazón en el sagrario y en las manos el Santo Rosario. ¿Por qué tendríamos que ver historias del Santo Rosario, la película que se transmitió en los cines? Porque es actual, es real. No está contando leyendas, cosas imaginarias. Todo lo que se relata en esa película es real. Manifiesta el poder del rosario, porque quien reza el rosario bien está en comunión con María, y si estamos en comunión con María, estamos en comunión con Jesús, y si estamos en comunión con Jesús, somos invencibles. María nos lleva a Jesús, y en Cristo Jesús somos invencibles. Dice Romanos 8:1, ya no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Fíjate, ¿ah? Romanos 8:1, ya no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Cuando estamos con la Virgen, estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación alguna, hermano. Por eso el Hijo de María nunca se pierde. No es frase mía, lo dicen los santos. El Hijo de María nunca se pierde. ¿Por qué? Porque el Hijo de María está en comunión con la Virgen. Y si estamos en comunión con María, estamos en comunión con Jesús, y con Cristo todo lo podemos. Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuáles son los efectos y cuáles son las consecuencias de rezar un rosario bien meditado?
Las consecuencias es, en primer lugar, ¿Qué que efectos te trae? vas a llenar de Dios, vas a sentir una profunda paz, porque vas a experimentar que te has vuelto un orante, un intercesor, porque cada misterio lo estás ofreciendo a la Virgen con una intención concreta. Y además, cuando terminas el rosario, sientes la presencia de María en tu vida y cómo ella te anima para vivir aquello que señaló en las bodas de Caná. Hagan lo que Jesús les dice. Quien reza bien el rosario, luego de que ha rezado el rosario, se esfuerza por hacerle caso a Jesús, porque ha estado en contacto con la Virgen. Tiene el perfume de María, y cuando tenemos el perfume de María, todo lo que hacemos agrada a Jesús. ¿Y ese perfume se impregna en la casa o en el lugar donde estemos? Es la gracia. ¿Cómo así? No A se ver, mueve en el explíquelo. sentido físico. Te lo voy a explicar con una cita bíblica, 2 Corintios 2:15. Hay que tener el buen olor de Cristo. ¿Quién es la criatura que ha tenido el mejor olor de Cristo? Respóndeme, ¿quién es? El niño Jesús. Te voy a jalar en catecismo, hermano. ¿Quién es la criatura que ha tenido el mejor olor de Cristo? No me digas que eres evangélico, testigo de Jehová o de agua viva. ¿Quién es? La Virgen Ya, María. pues, hermano, me está preocupando. La Ya. Virgen María es la criatura que ha tenido el mejor olor de Cristo. Ella es la llena de gracia. Y el verdadero devoto de María se esfuerza en vivir en gracia de Dios. Ese es el buen olor de Cristo, el perfume de María. El perfume de María es el buen olor de Cristo. Y ese perfume de María, ¿de qué está hecho? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos tener en nuestra vida? Ya se ve que te gustan los perfumes, hermano, pero basta que te bañes con un buen jabón. A ver, la gracia está en el mundo invisible. Estoy hablando del mundo de la gracia. Usamos la imagen del perfume. Pero, para que me entiendas, cuando una persona vive en gracia, huele bien a los ojos de Dios. Cuando una persona vive en pecado mortal, huele mal a los ojos de Dios. ¿Ya me entendiste? En ese sentido estoy hablando del perfume. Y la Virgen es la que tiene el mejor perfume, es la llena de gracia, la inmaculada. Toda pura, toda santa, toda limpia. Nosotros tenemos que tener ese perfume, vivir en gracia de Dios. Ahora todos nos estamos cuidando, y está bien, y hay que hacerlo, y no seamos irresponsables para no contagiarnos. Tú me vienes a visitar aquí a la parroquia con tu mascarilla y con un tremendo protector que pareces Facial. astronauta, hermano. Sí. No te reconozco ya en la calle. Parezco Neil Armstrong. La verdad que pareces un astronauta. Y está bien, cuídate, porque tú vives con tu abuelita, tienes que cuidarte, hermano. Sí. Pero más hay que cuidarnos de no contagiarnos del peor virus que es el pecado. ¿Y cómo así? A ver. Rezando, vuelvo a tu pregunta ya para terminar esta entrevista. Ya. Hay que rezar, hermano. Si no rezas, vas a caer. Por eso, San Alfonso María Ligorio decía, quien reza se salva, quien no reza se condena. No quieres contagiarte con el pecado mortal, no quieres que el mal ambiente se meta en tu corazón, reza. Conversa con Jesús, con la Virgen. Así vas a tener la fuerza de cortar cuando venga una tentación, de no meterte en ocasión de pecado. Fíjate cómo volvemos otra vez al tema de la oración. La oración nos protege. La oración nos ayuda a estar en sintonía con Dios. Y estando en sintonía con Dios, tenemos paz interior y tenemos la fuerza para hacer el bien. El rezo, la oración de un Padre Nuestro, de un Ave María, de un Santo Rosario, de una jaculatoria, de una letanía, puede cambiar el destino de una persona, Por supuesto. puede cambiar su vida, puede evitar una desgracia. Sí. Acuérdate lo que he dicho de San Agustín. Dios gobierna el mundo, la oración gobierna a Dios. ¿Cuántas cosas que humanamente hablando iban a pasar y ya no han ocurrido por la oración de la gente? El mejor testimonio quizás puede ser lo que pasó con Juan Pablo II.
Si nos dejamos llevar por lo que los pastorcitos vieron, la tercera parte del secreto de Fátima hubiera muerto, porque en esa visión el obispo de blanco cae asesinado por las balas. Pero el 13 de mayo de 1981, ese obispo de blanco, el Papa Juan Pablo II, ciertamente cayó, le dispararon, un terrorista. No murió, pero no murió. Aliatka, ¿se acuerda? Claro, pero no murió. ¿Por qué? Por ser mariano, por ser... Ya lo has respondido, hermano. Por ser devoto de la Virgen. Te has sacado el clavo ya, te felicito. Lo que has dicho es muy importante. ¿Cuántas personas le rezan a la Virgen por el Papa? Bueno, quiero terminar porque tengo... Padre, una consulta. Sí. ¿Por qué rezar por las aguas mansas y por las aguas bravas? Como dice el refrán, cuídate de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo. A ver, hay que rezar por vivos y difuntos. Esa era la pregunta, hay que rezar por todos. Rezamos también por los que han muerto. Es que esa persona me hizo daño. Ojalá que esté haciéndose chicharrón en el infierno. Reza por esa persona. Un cristiano no tiene enemigos. ¿Tenemos enemigos a la derecha? ¿Enemigos a la izquierda? No. No tenemos enemigos alrededor, no. Tenemos amigos, amigos que nos tratan bien, amigos que nos tratan mal. Pero no tenemos enemigos acá, enemigos allá, no. Tenemos amigos. Amigos que nos tratan bien, amigos que nos tratan mal. Pero todos amigos, rezamos por todos. Por todos, que quede claro. Hay que rezar por todos. Es el arma que desarma la oración. Y con eso ya termino. Padre, una consulta. Ahora voy a irme al cielo por la paciencia. Ahora otra cosa. Dios dice, ayúdate que Dios te ayudará. ¿Cómo podemos aplicarlo eso? ¿Dónde dice? El proverbio, la frase... La sabiduría popular. La sabiduría popular. El lenguaje de barrio, hermano. Sí. Ya, para terminar, última pregunta, ¿cuál es? Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Claro, hay que ¿A qué específicamente se refiere eso? A ver, no solamente hay que orar, hay que actuar. La gracia es lo primero, pero hay que colaborar con Dios. Entonces, por un lado está la gracia y por otro lado nuestro esfuerzo. Ayúdate, pon de tu parte, reserva un tiempo para la oración, esfuérzate, lucha contra las distracciones. En vez de estar conectado con la televisión, deja un rato de televisión, haz el esfuerzo de ponerte a orar. En vez de estar leyendo tonterías, lee la Sagrada Escritura, esfuérzate. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la paciencia que me han tenido y siempre les encomiendo y mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Fue el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, que ya va a cumplir 500 años de vida institucional universitaria, ex director del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, escritor de Los Ratitos, conferencista y amigo nuestro, para la cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Gracias, Padre.